Hoy, en Tertulia Ermitaña, volvemos a hablar sobre películas. Nuestro invitado vuelve a ser nada menos que Ignacio Medina, de Palomitas Libres, cuyo link dejamos en la descripción del video. La vez anterior habíamos hablado de 6 películas con mensajes liberales. El link de ese video también queda en la descripción. Hoy toca hablar de 3 películas con el mensaje contrario, y estas son Rojos, Planeta Libre y No miren arriba. Analizaremos estas películas y las compararemos con la vida real. Arrancamos. Bueno, Ignacio, un placer para nosotros tenerte de nuevo acá. Es un tema que me gusta mucho, esto de hablar de películas. Yo no soy tanto de las películas, yo soy más de las series, pero me gusta mucho hablar de la cultura porque es algo que llega. Capaz que vos, si hablas de libros y cosas así, le llegás a algunos, sí, pero a los que les gusta leer y a los que están en eso, ¿no? Y en cambio, si hablas de películas y cosas de estas, como que tiene un poco más de llegada, ¿no? Aunque, bueno, YouTube a veces no nos ayuda mucho, desde que nos pusieron una sanción por promover la piratería, supuestamente. Bueno, supuestamente no, es verdad, estábamos promoviendo la piratería. Por promover la piratería, desde esa vez ya como que tienen menos visualización en los videos, pero no importa. Bueno, ¿cómo estás? Para nosotros es un placer tenerte acá. Bueno, el placer es mío, muy agradecido de que me hayan invitado de nuevo para hablar pues, de lo que más me gusta hablar, que es de cine, bueno, también series. Yo tampoco veo tanta diferencia entre cine y series. La serie en realidad es como una película más larga, con mayor capacidad para desarrollar las historias, los personajes, si se hacen bien, evidentemente. No veo tanta diferencia entre ambos tipos de producciones, pero coincido contigo y por eso me gusta tanto hablar de esto en relación a las ideas de la libertad, que es una manera mucho más cercana de llegar y de transmitir las ideas, porque sí es verdad que tú dices, bueno, un libro, o a lo mejor una charla o una conferencia de 1 hora, o leerse algún ensayo específico de algún tema es necesario y es recomendable, pero no siempre es la forma más amigable, la forma más agradable de hacerlo. Sin embargo, pues con las películas, que más que menos las ha visto, y si no ha detectado el mensaje, sí le queda ese pozo, o analizándola después puede relacionar ideas, tanto a favor como en contra de la libertad, ¿no? Y darse cuenta poniéndolo en un contexto con una película es mucho más sencillo. Bueno, elegimos 3 películas para analizar hoy. ¿Qué tipo de películas son? ¿Qué mensaje dan este tipo de películas? Bueno, pues le podemos sacar punta y podemos también sacar mensajes, digamos, positivos, pero en esta ocasión, por lo general, solemos hablar de películas, como hicimos además la otra vez, en las que el mensaje de la libertad es bastante claro y es bastante, digamos, forma parte de lo que intenta transmitir la película. Sin embargo, aquí, con estas 3, es todo lo contrario. Son películas que podríamos considerar que tienen un mensaje más o menos encubierto. Ay, ya, luego veremos cada una de ellas como algunas se encargan de esconderlo un poco, otras no descaradamente, pero son mensajes más a favor de ideas de izquierda, de ideas colectivistas, ideas comunistas, o por lo menos de temas que forman parte del conjunto de temas fetiches, vamos a decirlo así, de la izquierda, del relato izquierdista, y en el que tanto se apoyan para pues, imponer sus políticas, imponer su ideología, ¿no? Entonces, ellos son muy hábiles en enmascarar sus ideas en envoltorios bonitos o a través de mensajes con los que en principio nadie puede estar en desacuerdo, porque qué clase de persona sería, ¿no? Si estuvieras en desacuerdo con ese tipo de cosas, pero luego un poco te la cuelan por ahí, ¿no? Por debajo. Bueno, las películas son bastante dispares. Elegí Reds, que es de Warren Beatty, una película del año 81 sobre la vida de un activista comunista americano. Luego elegí La Belle Verte, que en español se tituló El Planeta Libre. Es una película francesa del año 96. Y por último, y más reciente, No mires arriba, Don't Look Up, la de Leonardo DiCaprio, del 2021. Que esta es pues, la más reciente de ellas, pero yo creo que de las 3 podremos encontrar puntos en común y también diferencias que será interesante analizar. Vamos a estar charlando ahora de cada una y sí, yo creo que en todas igual puedes encontrar algo positivo igual, ¿no? Creo que tienen alguna mensajito ahí. Lo que pasa es que, claro, es como siempre, ¿no? Dentro de lo positivo se esconden otro mensaje, ¿no? Yo básicamente lo que pude adoptar, ¿no? de la película francesa Planeta Libre, es como un concepto más como de un anarquismo de izquierda, diríamos, ¿no? Donde se evade mucho lo que es la propiedad privada, lo que es la abolición del dinero, como que hacen toda una especie de concepto, ¿no? Que básicamente es donde enfocan varios autores ¿cómo se llama? Del anarquismo, ¿no? Proudhon, si no me equivoco, Bakunin es uno que viste la abolición del dinero y la abolición de la propiedad privada y todas esas cosas, ¿no? Como que ven también que hablan mucho de la era industrial como que fue algo muy malo para, ¿no?
en su época para el trabajador. Y como que ahí ellos resaltan, ¿no? Como, ¿se acuerdan? Nosotros pasamos por esa etapa, algo muy absurdo que era para comprar, o sea, haciendo también una crítica al consumismo, ¿no? Yo la vi más que comunista, la vi como un anarquismo clásico, ¿no? Un anarquismo clásico, porque hablan de la abolición ¿cómo se llama? Del Estado, de cierta forma, ¿no? De las jerarquías, o sea, todavía siguen teniendo presidentes, como que es algo malo. Entonces, yo lo veo más por un lado, por ese punto de vista, ¿no? Más que comunista, lo veo como un anarquismo más clásico. Ahora, la de DiCaprio, básicamente la asocié como una sátira a lo que vivimos hoy, ¿no? Era muy irónico, al menos lo que yo saqué de la película, ¿no? O sea, preocupándose por las próximas elecciones y los retweets cuando no va a existir una próxima elección, es como que la estupidez, ¿no? Yo como le he dicho a Maxi en privado, digo, como que yo me sentí como que éramos nosotros haciendo el trabajo que hacemos, ¿no? Tratando de concientizar a todo y como que nadie da bola. Mirá que estamos yendo al precipicio, o sea, lo vi más por ese lado, no sé el tinte comunista, capaz que fui torpe y lo ignoré, que capaz que ahora vos, que Ignacio, que estás más ducho en eso, poder tocar, ¿no? Los puntos, pero lo vi muy contemporáneo, ¿no? Como que todo el mundo no pasa nada, yo qué sé eso, así es una estrella en el fuego, o sea, de fuego en el cielo, como que está todo bien, tenemos que ir a trabajar mañana, una cosa así muy, como que ignoraban lo trágico, ¿no? Bien, empezamos en orden cronológico entonces, Ignacio. ¿Te Venga, parece? me parece bien. Esta de Reds trata sobre la vida, es una película biográfica, aunque yo diría que es agiográfica, ¿no? Es decir, lo pintan ahí todo perfecto a este señor, ¿no? Que fue John Reed, que fue un periodista americano y activista comunista que participó, de hecho, en la revolución de 1917, de lo que luego sería la Unión Soviética. Y además este tipo fue tan importante, tanto allá como en Estados Unidos, en ese proceso revolucionario, que es uno de los 3 americanos que está enterrado en el Kremlin. Solo hay otros 2 americanos que estén enterrados en el Kremlin. Y además fue muy influyente en Occidente como periodista porque escribió varios libros, pero bueno, en concreto sobre la revolución soviética, sobre la revolución bolchevique, hizo uno que se llamó Los 10 días que estremecieron el mundo, en el que narraba pues el ascenso al poder, primero Kerensky, luego Lenin, todo este tipo de, bueno, todo el proceso turbulento que hubo, y que luego además hicieron pues no solo este libro, sino luego hicieron documentales. Orson Welles, que era también así muy activista de izquierda, pues apuntaba a todo este tipo de cosas y tal. Y efectivamente luego pues también Warren Beatty, conocido por ser también muy izquierdista. Bueno, izquierdista ahora en Hollywood es relativo, porque probablemente Hollywood y Estados Unidos se han movido tan a la izquierda ahora que Warren Beatty les parecerá un fascista o algo así, ¿no? Pero bueno, en su momento pues se caracterizaba por ser muy así, y desde el año 60 y pico estaba empeñado en hacer esta película que dirigió, protagonizó y escribió, y creo que en parte produjo también, si no recuerdo mal. 3 horas sobre la vida de este señor, y bueno, y se llevó Oscar a la mejor película y demás, es decir, y un montón de nominaciones, creo que fueron como 12 nominaciones y se llevó 3 Oscars. Con lo cual también pues fue una película muy influyente ya en el año 81, ya casi a tiro de piedra o a una década de la caída de la Unión Soviética, pues todavía seguía este, digamos, aparato de propaganda soviético pues funcionando a pleno. De hecho, y esto es una frase que dice el profesor Miguel Bastos, al que tanto queremos, las mejores películas pro-comunistas, las mejores películas anticapitalistas o las mejores películas anti-americanas en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Vamos a decirlo así, no son soviéticas, son de Hollywood, están hechas en Hollywood. Es decir, el páramo cultural en el que se convierte un país soviético es tal que ni siquiera son buenos haciendo propaganda más allá de la del consumo interno, vamos a decirlo así, ¿no? No son capaces de exportar por sí mismo propaganda, y la tienen que externalizar, digamos, en todos los progres de Hollywood. En este caso fue Warren Beatty el que supongo que se encargó de esto. Y les quedó muy bien, es decir, la película está muy bien, es una película así épica, estilo Doctor Zhivago y demás, pero lo que a mí me parece pernicioso de esta película es que te cuela este mensaje idealista del comunismo, ¿no? del comunista idealista que es este señor, que es así todo con buenas intenciones, lo que quiere es acabar con la guerra, quiere acabar con la explotación, quiere acabar con la discriminación y demás, pero luego se termina metiendo de lleno en el barro de la política, en el barro de la revolución, y termina
ayudando a construir o a hacer crecer un régimen que se convertiría en una de las dictaduras totalitarias, si no la más de todas, una de las más sanguinarias y autoritarias del pasado siglo. Y ese mensaje me parece muy pernicioso, porque tú la ves así sin saber un poco de lo que va la cosa y tal, y te moviliza la película, me explico, es decir, porque el tipo da unos discursos así muy sentidos y muy sentimentales y que transmiten mucho. Además se da una situación curiosa, y es que Warren Beatty una de las escenas de la película la rodó en España, y entonces el tipo, por lo visto, era muy maniático, y este proyecto estaba muy obsesionado con este proyecto. Entonces el tipo obligaba a los actores a repetir 100 veces las tomas y cosas así. Y una de las cosas que hacía para que le quedara bien la película era que allá donde iba a trabajar, allá donde iba a rodar, reunía a todos los actores, a todos los extras, a todos los de iluminación, a todos los cámaras, a todos allí, y les daba un discurso, le explicaba por qué estaba haciendo la película, sobre el comunismo, sobre la explotación, le hablaba de las injusticias del mundo y tal, ¿no? Es decir, el tío iba evangelizando en el comunismo allá por donde iba rodando. Y se da la circunstancia que en España les empezó a explicar todo esto a los extras de la escena y tal, y los tipos se le sublevaron allí y le dijeron, no, pues nos tiene que pagar más porque nos están explotando y tal. El tipo les tuvo que pagar, y en ese momento me imagino que se hizo un poquito menos comunista. Pero es muy graciosa esa anécdota, ¿no? Y un poco es un poco también significativo, que yo creo que es un poco el proceso que le pudo pasar al propio John Reed. En la película no se ve muy claro, pero uno lo puede entrever, que es como si efectivamente entras en esa batalla con un idealismo y tal, luego cuando es lo que pasa y ves cómo son realmente las cosas, te terminas desilusionando o te terminas convirtiendo en un cínico absoluto, ¿no? Para seguir defendiendo eso, es decir, o lo haces por maldad o lo haces por ignorancia, pero si verdaderamente te metes dentro, te tiene que pasar eso, que es un poco lo que le pasó también a Orwell, por ejemplo. O también lo haces para lucrar, ¿no? Porque tipo, Sí. A veces te conviene decir pregar el comunismo, pero te estás forrando los bolsillos, ¿no? Como tenemos los ideales comunistas que tanto han promocionado el comunismo, tanto en Venezuela como en Cuba, como en Japón, en China y en todos los países. Siempre hay un referente que está dentro de los top 10 de los más ricos del mundo. Rinde, ¿no? Promocionar el comunismo. Claro. Y aparte Es no un buen solo negocio. eso, no solo que sea un buen negocio de por sí, sino que también puede servir como de pantalla o de forma de limpiar la conciencia o de limpiar la imagen de cara al público. Sin ir más lejos, es lo que le está pasando o es lo que creo que está haciendo Leonardo DiCaprio, que luego hablaremos de él en No mires arriba. Si te fijas, Leonardo DiCaprio tiene todos los ingredientes para ser cancelado en la actualidad por las feministas, las woke, todo este tipo. Es decir, él reúne todos los ingredientes para ser cancelado. Sin embargo, como es muy activista y muy vocal en cuestiones de ecologismo, y que el ecologismo es como, saben que a los ecologistas le dicen sandías, ¿no? Sandía. Porque son verdes, sandías, porque son verdes por fuera, pero rojos por dentro. Entonces, él defiende mucho estas cosas y tal, y entonces eso le sirve de escudo ante cualquier cosa. Es decir, le sirve de escudo porque, claro, él es una persona comprometida, solidaria, preocupada por el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco también pues lo que le pasaría a Warren Beatty en su momento y demás. Te sirve no solo para lucrarte en sí mismo, sino si te estás lucrando por otros medios, lavar la imagen un poco y no ser atacado como cuando lo eres, pues si no eres de esa cuerda ideológica. Sí, un poco creo que habíamos hablado un poquito de esto en la vez anterior que estuviste, de que lamentablemente hay como una presión colectiva en Hollywood de que tenés que apuntar para ese lado, ¿no? Y si no, sos cancelado, ¿no? Como ya le pasó a muchos. El otro día estábamos hablando, no sé si fue en un space que hicimos en Twitter, no recuerdo bien, pero que estábamos hablando de que, por ejemplo, a esta mujer, yo nunca me aprendo los nombres, ¿no? Pero esta mujer, la que sacaron de Star Wars, del Mandaloriano, la mujer que es toda Gina grande, Carano. forzuda. Gina Carano. Esa, Gina Carano, que la sacaron por un tweet que malinterpretaron, porque en realidad no fue eso lo que quería decir, pero malinterpretaron como que estaba comparando la situación que vivían hoy con el Holocausto, y me decía uno de los muchachos que participó ahí que el Pedro Pascal, el chileno, que es el protagonista del Mandaloriano, hizo lo mismo, pero del otro lado, con un tweet medio parecido, y a él no le pasó nada, ¿no? Entonces, al contrario, él está encumbrado. Él está encumbrado porque él es muy
muy activista del tema transgénero porque su hermana es hombre o su hermano es mujer, no sé exactamente cuál es el proceso de tal. Luego él y su familia fueron muy activos en la defensa de Allende, de Salvador Allende. De hecho, estaban muy inmiscuidos en política su familia y tuvieron que emigrar desde Chile, no me acuerdo si no sé si fue a Francia o no sé a dónde fueron, no me acuerdo a qué país se mudaron y precisamente por su activismo político y demás. Y a él no le pasa nada. Sin embargo, a Gina Carano, además, a ella no la echaron por el tuit, es decir, el tuit fue la primera excusa que usaron. Sí. A ella la echaron porque había puesto en cuestión las vacunas y había puesto en cuestión el posible o más que aparente fraude electoral en las del 2020. Entonces, estaban esperando a el mínimo resbalón para que no fuera descarado, por eso, para echarla. Puso este tuit en el que no decía absolutamente nada que no fuera verdad y tampoco era una cosa, al contrario, en todo caso, más que se la acusaban de antisemita cuando en todo caso el tuit de alguna manera defendía es decir, estaba en contra del antisemitismo, ¿no? Sí, creo que ella lo que dijo fue decir, bueno, las cosas empiezan así y después terminan, ¿no? Como terminaron en la Alemania, se normaliza el agredir al contrario, el desnaturalizarlo, tal. Hizo eso y la echaron automáticamente al día siguiente, con lo que le estaban dando la razón al tuit, es decir, estaban confirmando que el tuit era clavado, es decir, lo clavó la tía, y la echaron. Y fíjate, y esto creo que lo hablamos la otra vez, y es un poco enlazando con lo que hablaba antes de DiCaprio y de Warren Beatty, de Pedro Pascal, esta cultura de la cancelación que utiliza tanto esta herramienta que utiliza tanto la izquierda, a través de los woke ahora, pero siempre la ha utilizado así, no es el qué haga, sino quién lo haga. Porque si te fijas, Gina Carano, si tú la analizas así fríamente por los estándares, como decíamos antes, no, Leonardo DiCaprio, si tú miras a Leonardo DiCaprio sin saber más allá, dices, tiene todos los condicionantes para que lo cancelen, y sin embargo no lo cancelen. Sin embargo, Gina Carano es una mujer empoderada, ¿no? Es una mujer, es el sueño húmedo de una feminista. Es una tía fuerte, además fuertota físicamente, con carrera de psicóloga de formación. Se ha abierto paso en un mundo además muy dominado por hombres, como es el MMA, la lucha libre y el cine de acción. Además es de ascendencia, ella es nacida creo que es en Texas, pero de ascendencia alemana, británica, holandesa, y tiene sangre mohawk, es decir, tiene sangre nativo, tiene abuelos o tatarabuelos o algo así, nativo americano, es decir, tiene todos los ingredientes para ser, si el feminismo fuera honesto, si el feminismo fuera sincero, sería ídolo de mujeres, ¿no? Sería la mejor feminista del mundo, el ejemplo de lo que aspira el feminismo. Sin embargo, la odian, la insultan, está cancelada y tal. ¿Por qué? Porque no es de izquierda. Claro, sí. Volviendo un poco a la película, a mí igual siempre me llama un poco la atención que a pesar de que nunca, en ningún momento, te van a hablar mal de la revolución bolchevique, porque es como todo lo bueno, lo que hay que aspirar, a todo. Sin embargo, viste que igual tiene ahí como una pincelada de lo que es, digamos, la corrupción. O sea, claro, te lo ponen como que es la gente la que se corrompe, no el sistema en sí. Pero, viste que como que tiene algunas pinceladas ahí, como por ejemplo que él, Reed, hacía los discursos y cuando se los traducían, pero le cambiaban cosas, ¿no? Y incluso en una que estaba en el Medio Oriente, todo el mundo empieza a festejar y él como que no entendía qué es lo que gritaban y cosas, y era porque él en el discurso, sin saber, o sea, pero mejor dicho, el que traducía dijo como que peleaban por una guerra santa, cuando él nada que ver, ni siquiera creía en eso. Pero le tradujeron, a propósito, le tradujeron mal el discurso. ¿Y por qué? Porque o sea, lo que importaba no era tanto los ideales, sino lo útil que podía hacer esa gente para pelear. El apoyo popular. Para mí la película es toda una, en sí misma, sutil y bien hecha, pero es una exaltación del fin justifica los medios. O de que si tienes buenas intenciones, la intención es lo que cuenta, ¿no? Mira, lo que cuentan son los resultados. Tú las intenciones, pues sí, podrás valorarlas o no, pero, oye, es que yo no tenía intención y fue sin querer y maté a 20 millones, bueno, pero fue sin querer queriendo, ¿no? El trasfondo de la película es eso, es este mensaje además tan recurrente en el comunismo de, bueno, algunas cosas pueden haber salido mal, pero es porque no era verdadero comunismo, no era verdadero socialismo. Estos estaban ahí y se corrompieron, o estos que estaban ahí
se emborracharon de poder, o no le hicieron caso al bueno de John Reed, que si no se hubiera muerto tan joven y le hubieran hecho más caso, pues a lo mejor hubiera traído la revolución a Estados Unidos y además también hubiera contribuido a que la Unión Soviética no derivara en eso, ¿no? Siempre es esta eterna justificación de estas ideas, es la eterna siempre ellos se parapetan en sus ideales, en sus aspiraciones, en sus intenciones bondadosas y demás, y construyen este halo de superioridad moral que tienen y en el que se basan para esto. Y pasa que con esta película pasa eso, es decir, si tú a esta película en su momento la criticabas o decías tal, ya te decían de todo y tal, y es que, pero ¿qué pasa? ¿Que no crees en la libertad de expresión? ¿Qué pasa? ¿Que no crees en la igualdad? ¿Qué pasa? Hay un argumento que se llama el argumento de Mota y Castro, no sé si lo han oído hablar, o de Mota y Castillo también, o Castillo y Mota o algo así, bueno, es Mota y Castro. Y viene a explicar que, claro, en la época medieval, los castillos a su alrededor tenían toda una comunidad de gente ahí cultivando, trabajando y tal, y cuando eran atacados, la gente se refugiaba en el castro, en la mota, en la fortificación, que es un lugar inhóspito, como Minas Tirith, ¿no? O el abismo de Helm, en El Señor de los Anillos. Ahí no puedes vivir, pero si resistes el ataque y luego vuelves, cuando ya pasa el ataque, vuelves a salir y vuelves a expandirte, ¿no? Por todo el alrededor. Bueno, pues esto se usa para expresar un tipo de falacia o de forma de argumentar, que es la que utilizan generalmente todos estos, lo utilizan en general, pero se ve muy claro en la izquierda. Ellos van cada vez abriendo más la ventana de Overton y cada vez acaparando más terreno. Pero cuando les dices algo en contra de eso, se van a la motana y dicen, pero ¿qué pasa? ¿Que es que no crees en la igualdad? Claro, pero que no estamos hablando de eso. Por poner un ejemplo, con el tema de los trans y todo esto, ¿no? Y el LGBTQ, tal, empiezas a decir, no, mira, que esta gente está yendo a por los niños, está intentando usar esto para confundirlos, aprovecharse, tal. Cuando les dices esto, no, ¿qué pasa? Nosotros solo queremos la igualdad. O el feminismo, lo mismo, ¿no? Empiezan con cuotas, leyes en las que se lamina la libertad, la presunción de inocencia del hombre, todo tipo de privilegios, todo tipo de cuestiones locas. Sin embargo, cuando tú le dices, vas a discutir con una feminista y le dices todo esto, dices, ¿qué pasa? ¿Qué crees? Tú eres machista, tú no crees en la igualdad, no crees que en la igualdad de derechos. Mira, es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de esto otro, pero claro, se parapetan ahí. Entonces con esta película de Warren Beatty yo creo que pasa un poco eso también, si te fijas. Si el tipo, con esto va conquistando, va convenciendo gente, va promocionando estas ideas, y si le dices algo, ¿qué pasa? Que es que me quieres censurar, no crees en la libertad. Mira, que es que has hecho la película pues solo resaltando las cosas buenas y no poniendo ninguna de las malas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que quieres cohibir mi libertad? Mira, pero es que el comunismo al final... No, ya, pero es que no, eso no era verdadero comunismo. Es que este señor tenía unos ideales que luego, bueno, se pervirtieron un poco, pero en realidad, me explico, es decir, siempre dan ese pasito atrás y te desarman, te desmontan. Sí, como que también es un poco siempre la culpa de los demás, ¿no? O sea, el ideal es este y bueno, es como el cocinero, ¿no? En realidad yo lo hice con... los ingredientes son estos, tipo quedó mal porque el cocinero no lo supo hacer. Pero en realidad es que, o sea, todos los ingredientes siempre van a terminar en que van a fallar, porque, o sea, no hay cocinero que pueda cocinar todo eso, ¿no? Porque, tipo, siempre es como sentarte en una silla a dos patas, ¿no? O sea, te vas a caer. No. Por más que mantenga el equilibrio, capaz que te pueden mantener, pero te vas a terminar cayendo porque es ilógico. Va en contra, como a veces nosotros decimos, contra la naturaleza del ser humano. O sea, tenés que desmontar, como cuando hablan de desconstruir al ser humano, ¿no? Entonces, es medio como... Necesitas un ser humano, no, el ser humano es esto, o sea, ¿cómo vas a desconstruir al ser humano? El ser humano es esto, su naturaleza es esa y bueno, capaz precisas 100.000 años de evolución del ser humano para capaz que, bueno, tomar en cuenta, pero ahora no, guardalo en una gaveta y esperar entre 100.000 años y probar, pero no sigas insistiendo. El ser humano no es lo que plantea. Me alegra que traigas este tema del hombre nuevo, ¿no? Que siempre ellos hablan de que hay que construir un hombre nuevo, porque quizás por ahí va la parte que sí me gusta de esta película de Reds. Y es que, yo no sé si es adrede o no, o si es que yo la interpreté así, y no todo el mundo la interpreta de esa manera, pero yo sí vi algo de crítica a esa aspiración imposible comunista de crear el hombre nuevo en el tema de la relación de pareja entre John Reed y Louise Bryan, la interpretada de Diane Keaton. Si te fijas, ellos tenían un discurso de amor libre, que se habían deconstruido, que no eran posesivos, porque claro, ella decía, ¿cómo
yo que soy comunista y no creo en la propiedad y tal, pues tampoco creo en que deba poseer a mi marido o ser mujer de o tal. Sin embargo, a la hora de la verdad, muchos decían eso y tal, pero a la hora de la verdad, tanto a uno como a la otra le invadían los celos, le invadía esos sentimientos. Uno podrá estar más de acuerdo, menos de acuerdo, o lo que sea, pero no puede escapar. Es decir, una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que luego, por donde van las cosas, ¿no? En la realidad. Y tú te puedes intentar convencer a ti mismo de que llevas una vida totalmente acorde a estos ideales y demás, pero luego a la hora de la verdad, la tía se ponía celosa, él se ponía celoso, el otro, que es Jack Nicholson, se ponía celoso. Es decir, no podían ir contra esa naturaleza humana. Ella quería que se casara con él y se terminó casando con él. Él con ella, quiero decir, él le terminó pidiendo matrimonio porque ella lo puso celoso y tal. Es decir, al final, aquí se dice mucho lirile poco lorele, es decir, mucho hablar y tal, pero a la hora de la verdad nada. Y un poco yo creo que pasa eso también con estas ideas, lo que tú decías del banco de dos patas. Es decir, mucha gente dice, no, es que el comunismo es una idea muy buena, o en la teoría está muy bien, pero lo que ha fallado es a la hora de poner en práctica. No, señores, no. El comunismo en la teoría tampoco funciona, es una teoría desastrosa, es una teoría sin ninguna lógica y sin ninguna coherencia. Y el fracaso, ya no solo el fracaso, sino las masacres que suelen causar, son la consecuencia lógica e irremediable de una teoría que es fallida de principio. ¿Qué pasa? Que en realidad yo lo que digo es que el comunismo no es una buena idea que se haya puesto mal en práctica, es una mala idea que se ha puesto muy bien en práctica. Es decir, se ha puesto muy bien para los que la ponen en práctica, me refiero a los que lo padecen, no, pero que les ha funcionado muy bien y les sigue funcionando porque sigue teniendo buena prensa y sigue teniendo adeptos y sigue teniendo gente que lo defiende y me explico así, son muy buenos en eso. Sí, un poco, ¿no? Lo que veníamos hablando, el fin justifica los medios, ¿no? O sea, claro, no importa si un genocidio, no importa, porque es para esto, o sea, el hombre que puede hacer el comunismo es el otro, bueno, lo desaparecemos, porque bueno, pero necesitamos llegar al comunismo lo antes posible, ¿no? Y esta persona como que ya no tiene derecho. Hace poco, no sé si fue la Unión Europea o las Naciones Unidas o no sé qué organismo así supranacional de estos, fue noticia que habían hecho como un comunicado o una resolución, no sé qué tipo de documento habían hecho público, en el que los periódicos decían que, por ejemplo, la Unión Europea condena por igual al nazismo y al comunismo. Y, bueno, más allá de que eso es una cosa totalmente estéril y cosmética y tal, a mí me extrañó, sinceramente, qué raro. Y cuando leí la noticia, bien, no solo el titular, sino leí toda la cuestión, lo que decían era, lo que condenaban era el fascismo, condenaban el fascismo y el stalinismo. Es decir, no el comunismo, concretamente el stalinismo, reforzando esta idea de no es cosa del comunismo, es cosa de que Stalin era un loco o se volvió loco. Siempre se agarran de eso de que el bueno, el verdadero, fue o el que se murió o el que no llegó al poder. Lo que pasa muchas veces cuando criticas a Fidel Castro y te dicen no, que en realidad el bueno era el Che Guevara, pero se murió. Y como si él no hubiera sido un asesino también que hubiese matado gente. O mismo acá en Argentina, me acuerdo una vez que hubo un debate presidencial y el candidato de izquierda radical, cuando le criticaron por lo de la Unión Soviética, ¿no? Porque él prácticamente quiere ir a eso. Decía, no, pero yo no soy estalinista, yo soy trotskista. O sea, como que se diferenciaba de él, como si Trotsky no hubiese sido también lo que fue, ¿no? O sea, pero eso es como decir, no, yo no soy, no sé, del River, soy del River del año 78 y tal, pero de no, mira, no, es de River y ya está, quiero decir, admítelo, pero claro, también hay que entender muchas veces, aparte de eso, el contexto en el que tal, por ejemplo, el caso de Warren Beatty, estamos hablando en el año 81, todavía la Guerra Fría ahí y tal, el tipo saca esta película y curiosamente, de forma, yo creo que muy inteligente, porque Reagan tendrá muchas cosas que criticarle, otras que alabarle, pero el tipo era como muy, muy inteligente, más que inteligente, es muy espabilado, era muy espabilado. Tú sabes que Reagan esta película la quiso ver, es decir, montó una proyección en la Casa Blanca para verla, la vio y la alabó muchísimo, le encantó la película, felicitó a Warren Beatty, tal, en vez de criticarla. Yo creo que lo hizo de forma muy inteligente porque así la desactivó un poco, ¿no? Porque a lo mejor lo que buscaba, a lo mejor el Warren Beatty, era precisamente que intentaran censurarla, que tal, para hacerse la víctima, que es un poco el mensaje habitual en este tipo de cosas, ¿no? Pasa también, por ejemplo, todos hemos oído hablar de La Casa de Brujas
además utilizan la palabra casa de brujas, que tiene la expresión que tiene unas connotaciones muy así, la casa de brujas de comunistas en Hollywood. ¿Vale? Es verdad que hubo una casa de brujas de comunistas en Hollywood, pero es que también es verdad que había un montón de comunistas infiltrados en Hollywood trabajando coordinadamente para llevar la revolución y tal, y bueno, lo sigue habiendo, ¿no? Eso lo sabemos todos, pero quiero decir que no es que te lo ponen como casa de brujas, como que, en plan, pues sí, cogían ahí a cualquiera y lo que... No, pero es que eran de verdad, digamos, agentes soviéticos externos ahí trabajando. Y aparte de eso, también la gente se olvida de que no es el de McCarthy, sino el otro, el Comité de Actividades Antiamericanas, se conoce popularmente como el Comité de Actividades Anticomunistas, cuando en realidad era el Comité contra Actividades Comunistas y Fascistas. Pero esa parte la omiten, porque claro, como esos son los malos oficiales, iban contra los comunistas. Hay que ver, ¿no?, qué casa de brujas hubo contra los comunistas y tal. Entonces, siempre aprovechan ese victimismo, y no es extraño, porque al fin y al cabo es lo que promueven, ¿no? En la sociedad lo que promueven es esa mentalidad victimista, esa mentalidad así infantilizada de que todo me lo tienen que dar, yo soy víctima de la sociedad, yo soy víctima de las circunstancias, víctima del sistema capitalista y demás, ¿no? Y alguien debe de venir a cambiar esto. Bueno, pasamos a la siguiente. Planeta Libre sigue, ¿no? La francesa. Sí, es mi preferida, pero mi preferida por lo mala que es. Decir, es tan mala que es mala. Pero si no es que dice película, es tan mala que es buena. Bueno, esta un poco pasa eso, pero es que esta es tan mala que es mala. Yo medio que me dormía sentado mirando la película, te juro. Pero la tuve que miré. Aunque no tratara de cosas de comunismo y tal, sería igualmente mala. Es decir, es lamentable la película. Pero lo peor de todo es que se toma en serio a sí misma. Es decir, se cree que está haciendo ahí una cosa así súper filosófica y súper avanzada y demás. Y lo peor es que es una película muy influyente. Es decir, ha sido una película, en Francia en concreto, esta es del año 96. Fue un exitazo, fue muy influyente, y es como la película favorita de muchos izquierdistas, sobre todo así franceses, ¿no?, que es donde más se vio, y bueno, al fin y al cabo, pues, esa intelectualidad, y la consideran como un prodigio intelectual y tal. Es más, tú te vas a los comentarios, a estas páginas así de IMDb, Rotten Tomatoes y todo esto, y te ves los comentarios de la gente, y la gente habla de esta película como si, no sé, al verla, hubieran tenido una revelación así divina, y les hubiera cambiado la forma de ver las cosas y tal. Y yo lo siento mucho por los que opinan así, pero el que piense eso es que es todavía más idiota que la actriz, directora y guionista de la película, que se cree que está ahí redescubriendo tal. Y es que la película no hay por dónde coger. Tú antes hablabas del anarquismo. Lo que promueve esta película es un comunismo primitivista de lo más pueril, de lo más simple, y encima es que la hace mal. Un detalle de la película, ¿no?, que quiero destacar como para denotar, ¿no?, cómo se puede llegar a cabo lo que expresan en la película, ¿no? Porque dicen, nosotros tenemos suerte porque vivimos en un planeta muy chico, ¿no? No hay raza, y por lo tanto claro, no hay racismo. Seguro, es como decir, buenísimo, vivís en una isla y sos, o sea, es la panacea del comunismo, del anarquismo, o de esa idea, o sea, estás vos, 2 perros, 4 gatos y otro tipo. O sea, que te tenés que poner de acuerdo con él para sobrevivir, porque si no te... Entonces, y sin enfermedades, sin escasez, todo maravilloso. Claro, todo lo que soluciona el capitalismo en la Tierra, ellos no lo tienen. Entonces, es un contexto diferente. O sea, me estás planteando un contexto donde viven 10.000 años, donde tienen toda la comida, tienen un planeta chico, donde no tienen problema de raza, no tienen problema de cultura, tienen una cultura, una raza. Entonces no hay problema. Entonces, ¿cómo va a criticar la Tierra donde estás diciendo que es enorme, re compleja? Y, o sea, y luego son dos cosas totalmente diferentes. El muerto se asusta al degollado, una cosa así, ¿viste? O sea, no, es increíble porque viajan por el espacio. ¿Cómo viajan por el espacio? Lo hizo un mago, ¿no? Como en los Simpsons. Lo hizo un mago. Nunca se enferman, viven no sé cuántos mil años. ¿Y por qué? Magia. No hay escasez de ningún tipo, viven ahí en el campo como las vacas, así, ¿no? Ahí todos contentos y felices. Magia también. Pero los horribles, atrasados, primitivos y tal, son unos de la tierra, los capitalistas, consumistas de la tierra, que usan el dinero, fíjate tú. Y tal, ¿no? Claro, tenemos enfermedades, tenemos que trabajar, tenemos que comer, cosas. En tu planeta no hay, entonces no me critiques. Traerme a ese mago para acá. Sí, pero... Claro, esta magia para acá. Pero bien que cuando fueron, porque ellos, claro, no tienen nada ahí en el planeta de ellos, ¿no? Pero bien que cuando fueron a la Tierra querían manejar un auto, ¿no? Sí, les encantaba todo.
Sí, sí. No, y el oro guardado que dice, dejaste oro guardado. El Qué oro, no, buena manera. Y aparte no son estúpidos, ¿no? No tienen dinero, pero saben que el oro que no devalúa. claro. Qué burros que son, ¿no? Es que esta es una de las contradicciones de la película enorme, que no se dan cuenta. Y dicen, no, es que todavía usan el concepto de dinero y de propiedad y tal, y luego, pero el oro sí les parece bien, ¿no? Entonces, en realidad, a ver, yo a los comunistas los entiendo y les valoro el hecho de que saben, de alguna manera, analizar los problemas. Porque, bueno, es que no hace falta decir, los problemas existen. Los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas de todo tipo. Pero una cosa es hacer más o menos bien el diagnóstico, vamos a decirlo así, que también puede estar equivocado, pero es que otra es luego lo que proponen como la cura, ¿no? Como si tú vas a un médico y te ve y está fatal, te estás muriendo, estás hecho polvo, y dice, usted está muy enfermo. La solución es, no sé, estirparle el cerebro. Bueno, pues mira, eso me va a matar, quiero decir, ¿no? Propóngame otra cosa. Es como decir, mira, es como este de Colombia que dice, ¿no? Para bajar la criminalidad hay que legalizar el crimen. Claro, o sea, claro. es como decir, tengo una solución buenísima para bajar el índice de los muertos de cáncer. Cuando tengan cáncer le damos un balazo y ya está. Claro. Aumenta el índice de gente muerta por balazos, pero baja el índice de gente muerta por cáncer. Se soluciona el cáncer, claro. Y la película, además, es que, aparte de que es mala con ganas, porque está mal los diálogos, mal rodada, mal. Es del año 96 y parece que es una comedia de estas de bajo presupuesto del 80, horrible y tal. Pero lo peor de todo es que se intenta vender y se ha conseguido vender como eso, una epifanía filosófica ahí en contra de tal. Y como que, ¿te acuerdas que la tipa iba esta extraterrestre iba por el planeta y cuando hacía así, hacía como interferencia, la gente como que abandonaba todos sus prejuicios y su cosa y se ponía a vivir así libremente, ¿no? Uno se ponía a abrazar los árboles, otro dejaba todo y no sé qué y tal. Es decir, como dando a entender que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, y además es que es gracioso, porque todas las cosas que en la película proponían como deseables son cosas que en la actualidad, en este mundo capitalista tan malvado que dicen que si uno quiere las puede hacer perfectamente. Es decir, irte a vivir ahí al medio del monte, en una cabaña, a vivir de la tierra y no sé qué, no hay nada que te lo impida hacer. Eso sí, no vas a poder disfrutar de algún tipo de... Es decir, vas a eliminar un montón de los problemas que te dan a lo mejor las ciudades o vivir en un sitio así con este sistema, pero vas a tener otra serie de problemas que vas a tener que afrontar y que la magia no te los va a solucionar como hacen en esta película. Yo siempre hablo de la metautopía anarcocapitalista, ¿no? El comunismo se vende como una utopía en el sentido de que dicen que todo va a ser perfecto y tal, cuando todo el mundo sea comunista y piense en términos comunistas, ¿no? Y se consiga este hombre nuevo que no tenga envidia, egoísmo, avaricia, todos estos tipos de cosas que dicen. Sin embargo, tú no puedes, es decir, eso es una utopía, aparte de falsa, en la que no cabe ningún tipo de disenso. Tiene que ser todo el mundo así para que funcione. Sin embargo, yo veo el anarcocapitalismo o el capitalismo libre mercado como una metautopía en el sentido de que dentro de ese orden, de ese orden social, no hay ningún límite teórico ni práctico para que en su seno surjan, por ejemplo, comunidades comunistas, es decir, comunas, cooperativas de trabajadores, todo este tipo de cosas. Como de hecho pasa, ¿no? Es decir, no es que vivamos una metautopía anarcocapitalista ni mucho menos, pero digamos que dentro del sistema que tenemos, pues caben ese tipo de cosas. Tú puedes hacer esas cosas si quieres. Sin embargo, a la inversa no puede pasar, no puede suceder, no lo permite, ¿no? Es que siempre hablamos con Sergio de que los comunistas se viven quejando de que en el trabajo me explotan, no sé qué, me explotan. Pero ¿y qué te impide hacer una cooperativa? Y ser vos tu propio jefe y formar con otro una cooperativa. Es que no hay nada que te lo impida, de hecho, y de ahí no tendrías la explotación. Pero es como que no, tiene que ser todo cooperativa porque es lo que yo quiero. No puedo dejar a la gente que sea libre de elegir, ¿no? Tiene que ser todo como yo quiero, si no, no sirve. Para que no puedan competir. De hecho, estos superbillonarios terminan defendiendo y apoyando y financiando todo tipo de causas así de izquierda, colectivistas, gubernamentales y demás, por ejemplo en Estados Unidos, en concreto con el Partido Demócrata y demás. ¿Por qué? Porque ellos son conscientes de que han llegado, la mayoría de ellos, han llegado a donde han llegado utilizando las herramientas más o menos las herramientas del libre mercado, la competencia, el mérito, el ascensor social, todo este tipo de cosas que existen en el capitalismo. Pero claro, una vez llegan allí, se dan cuenta de que para mantenerse ahí, lo mejor que pueden hacer es
arrimarse al gobierno. Además, a un gobierno especialmente intervencionista y especialmente, digamos, con visos de que puedan legislar de forma legítima o de forma en el que la gente no se queje mucho a favor de sus intereses, para protegerse a sí mismos, ¿no? Jeff Bezos, Bill Gates y todo esto. Tiene sentido, es decir, tiene toda la lógica que sea así. Si te puede gustar más o te puede gustar menos, pero tiene todo el sentido de que sea así. Jeff Bezos hace poco escribió así un artículo explicando cómo él venía de la familia cubana, no sé cuánto, que no tenía nada y que trabajando poco a poco desde una oficina pequeña y haciendo horas y no sé qué, llegó y tal. Y el tipo lo hace una defensa así digamos, del mercado y del capitalismo cerrado, pero luego a la hora de la verdad te ves que financia todo tipo de cosas de estas, compra medios de comunicación para promocionar este tipo de ideas así de izquierda y tal, porque sabe que eso es lo que ahora le interesa para mantenerse ahí sin que nadie de abajo le remueva el asiento, ¿no? Sin que le remuevan el piso desde abajo. Claro, es eliminar la competencia, ¿no? O sea, justamente, él llegó ahí a través del mercado, controlado, pero Sí, más o menos dentro de lo que cabe. Sí. dentro de lo que cabe, y entonces si él llegó, otros pueden llegar. Entonces dice, no, yo llegué ya está, ahora corten. Aquí se para él. Ya está. No, y claro, o sea, es que si vos no tenés ningún tipo de ética, es que si lo pensás solo desde el lado económico, como si vos, es lo lógico. O sea, ¿qué más quiere una persona que ser el único oferente de un bien? ¿No? Y esto pasó desde siempre, ¿no? A ver, la Unión Soviética, mejor dicho, los bolcheviques, recibían financiación de Wall Street. Claro. O sea, a ver, ¿por qué? Si supuestamente parece que fueran los contrarios. Y no, porque, o sea, ¿qué es más fácil? ¿Competir en el libre mercado o tener que negociar solo con uno, un gobernante o un cosa que negociar con uno solo y ya tener el país entero para vos? Claro. Ya está. ¿Cómo se sentiría Pepsi cuando llegó a ser el único oferente en la Unión Soviética? Por cierto, hay una película muy divertida, por decir esto, por mencionar a Pepsi, que recomiendo a todo el mundo que la vea. Es antiquísima, no sé de qué año es, del 60 y pico. Es de Billy Wilder y se llama 1, 2, 3. Se llama. Y es una comedia muy divertida y trata en la Alemania dividida, en la Alemania del este y en la Alemania del oeste. En el oeste está el gerente, bueno, el delegado de la Coca-Cola y tal. Y el tipo está negociando para vender Coca-Cola, empezar a vender Coca-Cola en Alemania del Este. Y bueno, se dan unas situaciones así cómicas muy divertidas. Y se las recomiendo a todo el mundo. Esta sí que es una película, digamos, anticomunista, vamos a decirlo así. Y es muy divertida. Aprovecho la mención a Pepsi para colar la recomendación. 1, 2, 3. Muy bien, pasamos a No mires arriba. Vamos allá. Esta, que es la más reciente, es verdad que es la más entretenida, está mejor hecha, bueno, tiene un presupuesto muy importante, tiene grandes estrellas, un director así bastante consagrado en este tipo de películas y demás, pero para mí es muy perniciosa. Sí es verdad que tiene cosas rescatables y cosas que se pueden interpretar de una manera u otra y demás, pero creo que el saldo general de la película o el balance general de la película es contrario a las ideas de la libertad o favorece mucho los relatos y las narrativas que hacen que están consiguiendo que la izquierda o el colectivismo avance actualmente, que no es otra cosa que lo del cambio climático. Es decir, en realidad la película se puede interpretar de muchas maneras y tal, pero yo creo que es bastante evidente que Jennifer Lawrence es Greta Thunberg, que quiero decir, es como aquí la pinta como una científica a la que nadie hace caso porque es muy joven y es mujer y tal, pero en realidad lo que están diciendo es como una Greta Thunberg que está advirtiendo de lo que viene y de no sé qué, y te ponen ahí a Meryl Streep, es como si fuera Trump o cualquier así gobernante así como de derecha. La prensa te la pone como si fuera todo así como Fox News, que en realidad Fox News no es nada de esto, además se ha visto últimamente, pero es el imaginario colectivo que hay y tal. Entonces es una película que a la larga mejorará. Quiero decir, cuando pase el tiempo, mejorará. ¿Por qué? Porque acierta en criticar al gobierno, pero no lo hace por los mismos motivos que lo haríamos nosotros, porque ellos lo hacen así porque al gobierno que están criticando es al gobierno de Trump. Me explico en concreto, a un gobierno vamos a decirlo así, de derecha, que bueno, eso es para simplificarlo. Y con el tiempo, cuando ya no se vincule a la película con su momento de actualidad contemporánea, ganará como película, porque tiene otros mensajes que son bastante ácidos y corrosivos en cuanto a crítica de muchas cosas de cómo funcionan los medios de comunicación y cómo funcionan los mecanismos de poder y demás. Pero ahora le está haciendo el trabajo a la izquierda por promover el tema del cambio climático. Es decir, te hace creer que toda la supuesta ciencia detrás del cambio climático o el consenso detrás del cambio climático es equivalente a mirar al cielo y ver que hay una cosa realmente ahí viniendo, cuando en verdad no.
lo que te están diciendo es, mira, nos hemos puesto de acuerdo todos estos científicos para decir que, aunque tú no lo veas allí, detrás de, no sé, detrás de esas nubes o detrás de ahí, está viniendo algo, pero tienes que creer en nosotros porque que eso es así, porque... Y estos que te dicen lo contrario, pues son unos negacionistas y son unos desarrapados y todo este tipo de cosas, ¿me explico? Y al final, si te fijas con toda esta cosa del ecologismo y demás, lo que están consiguiendo es la excusa perfecta para cualquier tipo de política intervencionista. Es decir, cualquier cosa que hoy en día quiera hacer un político, con simplemente ponerle la coletilla de es por el bien del medio ambiente o por el bien del planeta o es por el bien de la naturaleza o para luchar contra el cambio climático o para luchar contra cualquier cosa de estas, te pueden colar absolutamente lo que sea. Y lo hemos visto y lo estamos viendo. Con esa excusa te puede colar absolutamente lo que sea. Y para eso lo que necesitas es precisamente un pensamiento totalmente acrítico con respecto a este tipo de cosas. Es decir, es que te lo creas, que hagas un acto de fe realmente de lo que está pasando y tal. De hecho, si tú analizas, incluso poniéndonos oficialistas, si tú analizas lo que ellos dicen que va a venir, analizas las propuestas que están haciendo, las medidas, digamos, draconianas, leoninas que están llevando a cabo para supuestamente controlar las emisiones, controlar el impacto, la huella de carbono, todo este tipo de cosas, hasta ellos mismos te dicen que, bueno, que con esas medidas, de los, no sé, de los 6 grados que va a subir la temperatura terrestre según los modelos, con estas medidas vamos a conseguir que se reduzca a un 0,2 grados. Y dices tú, bueno, entonces, ¿para qué tanto? Pero te lo dicen así, claro, y si tú no estás de acuerdo con esto, o dices, aquí me están intentando colar, o vamos a analizar, entonces eres un negacionista, no crees en la ciencia, eres un magufo, eres un loco, un chalado, no te importa el futuro, tal y tal. Cuando me dirás tú, precisamente, cuando les ha importado el futuro a esta gente, ¿no? Ya solo en términos de emisión monetaria y demás, pues sabemos que supuestamente esos nietos a los que quieren dejarle el planeta y tal no les preocupan mucho. Se ve que sí quieren que vivan en un planeta así y tal, pero que estén endeudados hasta arriba. Eso no les importa, ¿no? Es una cosa un poco contradictoria. Pero Sí. bueno, ahí te lo dicen. Te dicen que hay que reducir la población, te lo dicen así directamente. Y la gente le parece normal y ya está bien. Sí, con respecto a la película, claro, yo creo que ahora que estás diciendo como que voy ubicando un poco, no había entendido muy bien, claro, como que asocian, digamos, este cometa que iba a chocar contra la Tierra como que es una metáfora de lo que vienen diciendo del cambio climático y todas estas cosas. Ahora me está cerrando muy bien las cosas. Pero es verdad que ahora todo te cambia totalmente todo lo que viste en la película, porque dices, contra, es que cuando lo ves desde ese punto de vista, dices, contra, es que es verdad, te lo están pintando, y de hecho nos lo vienen pintando así desde siempre, como que, vamos, como que el cometa está aquí ya. Además, a mí esto del tema del ecologismo y tal es como estas sectas que te dicen, no, el fin del mundo va a ser en el 1928, luego no es el 28, no, es que interpretamos mal y era el 29, luego ya el 29, no, en verdad es que hicimos mal los cálculos y tal, y es el 38, y al final, bueno, el fin del mundo va a llegar, no, ya no decimos fecha y tal. Pues con esto pasa lo mismo, primero era el enfriamiento global, la glaciación, luego era el calentamiento. Luego, cuando veían que tal, entonces, bueno, cambio climático. Ahora están intentando llamarlo enrarecimiento climático, para que cualquier cosa que te parezca rara sea cosa de esa. Cuando en realidad yo desde pequeño, desde que tengo uso de razón, y estoy seguro que cualquiera, tenga la edad que tenga, le habrá pasado lo mismo. La típica conversación que tienes cuando te encuentras con alguien así, lo típico que haces es hablar del tiempo, es lo que dices. El tiempo no hay quien lo entienda, hay que ver qué raro, ¿no? Ayer estaba lloviendo y hoy hace calor. Esto no hay quien lo entienda y tal. Bueno, han conseguido que esa charla de bar de todo el mundo la han conseguido elevar a política, es decir, a cuestión ideológica. Es una cosa que es lo habitual, que el clima, el tiempo no sea así muy fácil de predecir y que sea muy cambiante y que tenga sus rarezas. Han conseguido ahora hacernos creer todo que es por culpa de, curiosamente, el estilo de vida así industrial, capitalista y demás, ¿no? Bueno, qué casualidad. Sí, yo quería decir, por ejemplo, la película yo como que lo vi más como la supervivencia depende de estos tipos. Por eso te digo, la vi totalmente diferente. Capaz la vi muy literal, ¿no? O sea, enfocándome al problema puntual, sacando de contexto del actor, no sé, el enfoque personal del actor, o sea, ignorando todo, ¿no? Siendo bien literal, ¿no? Como que estamos en la mano de unos incapaces, o sea, están viniendo el asteroide que está ahí y los tipos no reaccionan, no les interesa, no les importa. Yo capaz que de cierta manera me sentí un poco como DiCaprio y la loquita, ¿no? Allí, tipo como, gente, mirá que
nos estamos muriendo, nos están llevando para el matadero y no nos damos cuenta. Yo lo vi más por el otro lado, porque la tomé literal, miré el problema puntual, o sea, hasta la burocracia, ¿no? O sea, te das cuenta de que se está terminando el mundo y te hace esperar en la sala oval 10 horas, como, ¿me entendés? Como que no le importa a nadie que se esté terminando el mundo. Pero por eso te digo que la película mejorará con el tiempo cuando la desvincules del contexto actual. Y a esto le pasa, el director, que es Adam McKay, es un tipo que es así como un poco progre, de izquierda y tal, pero no es un tío tonto y se da cuenta de muchas cosas. Lo que pasa es que luego le falta, yo creo, a mí, en mi opinión, dar el paso final. Y él tiene otra película muy buena que es la de Big Short, de la crisis de hipotecaria del 2007-2008, que está muy bien. Sí. La película es genial, te lo explica todo perfectamente cómo pasó, pero le falta dar el paso de decir, es que esto es consecuencia no del capitalismo y tal, sino de lo que se entiende o de lo que nos quieren vender como que es el capitalismo, que es este capitalismo de amiguetes que le solemos decir, o capitalismo de Estado, intervencionista, la banca súper intervenida. Entonces, es lo que decía, el diagnóstico lo hacen muy bien, pero luego a la hora de proponerte el tratamiento, o de proponerte la medicación, o de proponerte la cura, hierra por completo, es decir, se le va. Pero tú ves eso, tú ves la película esta de Big Short sobre la crisis crediticia y tal, y está súper bien, pero le falta dar el último paso de decir esto es cosa de la Reserva Federal, de cosa de cómo está intervenido el mercado hipotecario, de cómo están intervenidos los bancos, de cómo está protegido el sistema financiero por el gobierno y demás. Con esta pasa un poco lo mismo, es decir, si dentro de unos años la ves como crítica al gobierno en general y a los medios de comunicación y de cómo los utilizan como gabinetes de propaganda o gabinetes de prensa y no como realmente como medios de periodísticos, de información, de contraste y demás, o de contrapoder y demás, en ese sentido está bien hecha, la película está bien planteada. Lo que pasa es que tiene una agenda muy concreta y es que cuando Greta Thunberg te dice, si no actuamos antes del año 2020, de marzo del 2023, se acaba el mundo, bueno, no sé, subirá al nivel del mar, no sé qué, o Al Gore. Al Gore se llevó un Oscar con el documental aquel, que decía que iba a subir el nivel del mar y no sé qué, no sé cuánto, y creo que decía que era para el 2012, vamos a suponerlo, en el 2002 dijo que era para el 2012, llegó el 2012, no pasó nada, y nadie lo ridiculizó ni nada de esto, ¿no? O te salen todos estos de ahora, ¿no? Alexandria Ocasio-Cortez y todo el Partido Demócrata, bueno, y todo el mundo, ¿no? Porque esto es de izquierda y de derecha y demás, te salen diciendo, no, es que va a subir el nivel del mar y no sé qué y tal, y luego los ves que se están comprando mansiones a pie de playa y dices tú, bueno, entonces o me estás engañando o tú no te estás creyendo tampoco esto que estás diciendo, porque si va a subir el nivel del mar, te la va a sepultar ahí, cómpratela más arriba, la mansión. Bueno, otra cosa, ¿no? De que venimos diciendo el fin justifica los medios, viste que están sembrando el pánico, pero claro, o sea, tenemos que ejecutar esto urgente porque el fin justifica los medios, es decir, se está terminando el mundo, pues se están muriendo los osos panda y tipo, bueno, tenemos que meter presos, tenemos que meter sanciones, regulaciones, prohibiciones, porque bueno, es por tu seguridad. ¿Entendés? Como las cámaras, tenemos que poner cámaras, tenemos que actuar contra tu libertad, porque bueno, hay gente mala que te puede lastimar, entonces, quien no debe no teme, ¿verdad? Entonces no tengas miedo, no pasa nada, si vos te portas bien, no hay problema con que entre un policía a tu casa y te revise, ¿por qué? No tenés nada que deber, vos no debes nada, vos no sos una persona mala, sos un delincuente. Te van vendiendo eso y por ejemplo ahora te mete lo de las ciudades de 15 minutos, lo de que los pedos de las vacas contaminan, entonces no hay que comer carne tal, sino comer grillos y todo este tipo de cosas. Te van poniendo todo este tipo de medidas que tú se las contabas a alguien hace 20 años y se echaba las manos a la cabeza y dice, pero me estás contando, me estás tomando el pelo y tal, y ahora la gente está convencida de que sí, porque es que claro, es que la alternativa es que se va a acabar el mundo, que no sé, que van a subir los niveles del océano, que se van a derretir los casquetes polares, no sé qué. Por decir, tú antes mencionaste el oso panda. ¿Se acuerdan? Esto no sé qué año fue, pero estuvieron, y todavía a día de hoy la utilizan, la imagen esta típica del osito del oso polar en un cascote de hielo, así, en una plancha de hielo que se va como separando, y te lo pintaban como, ¿no? Está todo lacrimógeno, así, todo. A ver, que los osos polares son los mejores nadadores del mundo que hay, quiero decir, el animal que mejor nada. Y te lo pintan ahí como, ay, el pobre se va a ahogar ahí porque se va a caer al agua. Pero claro, lo que cala es la imagen de esa cría
y probablemente lo que lo estaban rodando estaba en ese cascote a la deriva o en esa plancha a la deriva, como Leonardo DiCaprio, bueno, no como Leonardo DiCaprio en Titanic, sino como Rose en Titanic en la plancha, a él lo dejó fuera, pero estaba ahí a la deriva precisamente a lo mejor para llegar más lejos y poder cazar, no es porque se estuviera ahí desgajando. Sin embargo, claro, te ponen eso ahí por la mañana, por la tarde, por la noche, las noticias, y te ponen una música así y tal, y si encima, pues, no sé, tienes un gatito y te recuerda a tu gatito, a la cría de tu gato, y te lo imaginas ahí a tu gatito en medio del casquete polar, pues te tragas todo lo que te digan, te lo tragas todo, cualquier medida que te propongan, por absurda que sea, si te dicen que va a mejorar eso y que va a evitar eso, pues tú dices, venga, para adelante, pues sí, que hay que dejar de usar coches y tal, venga, pues deja de usar coches, que hay que dejar de comer carne, venga, pues dejo de comer carne. Es como yo digo, ¿no? Básicamente las personas que piensan en esas cosas, ¿no? Es porque tienen básicamente los problemas inmediatos solucionados, ¿no? Porque andá a decirle a una persona que no llega a fin de mes, como a veces decimos, ¿no? Un laburante, que pare de comer carne por la vaca. ¿Qué me importa las vacas? Compro lo que esto porque es lo que puedo comprar. Voy a comprar gusano que me vale carísimo y comer bicho. Entonces, ¿se entiende? O sea, vos cuando tenés, como te digo, ¿no? Eso, voy a quebrar una lanza que es gracias al mercado y al trabajo asalariado y el dinero que te da para vos sentarte tranquilo y ponerte a pensar en los osos panda, ¿no? Que te da para pensar en la casa furtiva, que te da a pensar ¿no? En que te dan 12 pesos en la casa furtiva, no sé, porque vos estás tranquilo, ¿no? Tengo mi Audi, no sé, o capaz que también... No tengo problemas y necesito tener problemas. Exactamente, necesito ocuparme en algo porque estoy muy aburrido. Entonces yo qué sé, no sé si soy un clase media alta, que mi padre me mantiene, entonces yo soy un inútil y lo único que creo que no sé qué, sin razonar, porque no piso la calle, porque mi padre me sobreprotege, porque no me dejan trabajar, porque, o sea, ¿no? Soy un inútil, que estoy con una pantalla acá, y tuiteo y creo que voy a cambiar el mundo. Pero resulta que se lo toman tan en serio, que terminan, sí, o sea, pero sin un gramo de análisis y sin pisar un poquito en la realidad, ¿no? Porque vos podés salvar a los osos pandas, podés comer gusano, pero lo de tu clase, vamos a ser clasistas en este sentido, ¿no? Vos podés comer gusano, hay gente que no puede comer gusano, que capaz que ni puede comer, entonces vos estás pensando en el rinoceronte y pues tenés tiempo para pensar en el rinoceronte, pero a mí no me jodas, que yo no tengo tiempo para pensar en el rinoceronte. Entonces, a veces las realidades, no, es por eso que a veces yo digo, no, hay que ser realista, frenar un poquito, ¿no? Con un bañito de agua fría, está así. Hay una crisis, hay un problema bárbaro, bueno, que lo solucionen, quien pueda, yo no puedo. Y no soy malo porque no puedo, porque yo tengo otros problemas para mí que son más urgentes para solucionar. Pero es que eso es lo que no quieren, precisamente. Lo que no quieren es que tú mejores tu vida. Claro, pero a lo que voy. No quieren que vos que te la mejoren. Claro, que tú pienses que la única manera que tienes de mejorar tu vida es encomendándosela a ellos. Claro, y ahí vuelvo de vuelta, soy un clase media alta, entonces como a mí me dan las cosas y yo no sé que mis viejos tienen que, o generaciones atrás se tuvieron que romper el lomo laburando, yo creo que esto es así, yo qué sé, la plata, yo pido plata y me dan, claro. Y bueno, el Estado tendría que cumplir la misma función. Pues que la impriman. Impriman dinero y regalen dinero, entonces claro. Yo pienso eso, ¿no? Pues soy un idiota, pienso eso. Entonces es decir, cuando se escapa mucho de la realidad y no se escucha, ¿no? Entonces decir, todos capaz que van como estábamos hablando al comienzo, con unas buenísimas intenciones, pero a ver, a la hora de ejecutar, ¿cómo va? A ver, ¿te parece justo, tipo que como pasó acá en Uruguay, que por el tema de los perros y los niños con autismo se prohibió la pirotecnia ruidosa? Es como, a ver, yo en mi caso prefiero comprar cerveza y chupe y carne y comer que tirar cohete, ¿no? Pero yo tengo la capacidad de tener empatía y decir, hay un tipo que le encanta la pirotecnia y una vez al año tiene la suerte de poder gastarse, claro, miles de dólares y disfrutar de explotar el cielo. No, pero no te resulta que estas otras personas que tienen un problema puntual, tienen perro, problema de ellos, que tienen perro, no mío, que tiro cuestos. O sea, insonoriza tu casa, si tu perro está histérico, vos tenés perro todo el año y yo no tiro cuestos todo el año. Entonces, decir, también es un tema de comprensión, ¿no? Y de que parece que es un logro, hoy es un logro prohibirle a otra cosa. Hoy es un logro poder llegar al poder o al Estado y prohibirle a otros que coman carne. Eso es un logro. No es un logro, eso es lo que genera las disputas sociales, la riña social, el odio, ¿entendés? Entre los semejantes, ¿no? ¿Por qué? Porque no te queda más fácil a vos concientizar y ensuciarte un poquito las manos para concientizar, decir, mediante la concientización, lograr cambiar la forma de pensar de esa persona
para que pare de comer carne o para que pare de tirar pirotecnia, generando conciencia a medio de prohibición, yo creo que eso es más noble que prohibir. O sea, punta en pistola, bueno, de forma, somos todos unos genios. Pero tipo, ¿dónde está la elección? ¿Dónde está la otra parte? Porque se habla mucho de empatía, que hoy para mí es una palabra que está, primero, mal interpretada, porque empatía es tratar de entender al otro. Yo puedo entenderte, pero de ahí a que yo tenga ganas de hacer algo por vos es otra cosa. Yo no me voy a sacrificar nada mío para te entiendo tu problema, puedo ayudarte si quiero y si puedo, como estábamos hablando recién, no tengo tiempo, pero solucionalo vos. Yo no puedo. ¿Entendés? Que comprendo que no puedo. Ahora es eso. Estamos malinterpretando las cosas. Y estamos generalizando todo, o el racismo, donde capaz que en un país es muy racista, pero se sale el movimiento en otros países donde no existe prácticamente el racismo. Entonces, son como que ahora hay un problema no sé, en España, o el tema de que los musulmanes, no sé, lo detestan, es un problema de España, y acá resulta que en Uruguay levantan una bandera para ayudar a los musulmanes, cuando no tenés ni musulmanes en Uruguay. Entonces, es medio como al pedo en una lucha de esa, ¿no? Pero a lo que voy es esto. Me preocupan estas causas así como causas perdidas y tal, pero precisamente por lo que decíamos antes, mientras tú estás distraído, ocupado, intentando resolver los problemas del mundo y luchando por los derechos y luchando por cosas de estas, no dedicas ese tiempo a mejorar tu mundo y a hacerte independiente, a no tener que depender del político, del otro. O sea, ellos lo que buscan es gente dependiente, gente que esté distraída en estas cosas y pensando que es más fácil cambiar a todo el mundo que cambiar lo propio. Y ellos buscan que nosotros tengamos esos problemas para que ellos vendernos la solución. Claro, por supuesto. Además, la solución siempre pasa por lo mismo. Es decir, el credo colectivista, el credo izquierdista es prohibir todo lo que no me gusta y hacer obligatorio o convertir en un derecho todo lo que me gusta. Básicamente lo puedes resumir en esto, ¿no? Porque hablan de derechos, siempre derechos. Pero bueno, cada vez más derechos, quiero decir, del derecho a, no sé, a todo, ¿no? Derechos que dejan de ser derechos, se convierten en obligaciones para los demás, ¿no? Ya dejan de ser la definición que les da. Y para terminar de hilar con esto muy rápidamente, fíjate que, y volviendo un poco a la de Reds, fíjate que esto es así desde su concepción. John Reed era de familia pudiente, de familia adinerada. Ese hombre no pisó una fábrica en su vida, ni embajada, para trabajar, solo para dar discursos, organizar sindicalistas y organizar huelgas y organizar piquetes y todo este tipo de cosas. Igual que Karl Marx, vivía totalmente acomodado, apoltronado, lo mantenía Engels, no pisó una fábrica ni de casualidad, quiero decir, y sin embargo empezó ahí a divagar sobre estas cosas y tal, cuando en realidad era todo un poco de oídas, vamos a decirlo así, ¿no? Que no lo vivió ni muchísimo menos, además se comportó como todo lo contrario, criticaba la burguesía y tal, y el más burgués era él. Entonces, ahí es donde te das cuenta de la incoherencia, de la incongruencia de todo esto, y es inevitable que así se reproduzca y que estemos viviendo esto ahora, ¿no? Esto que hablábamos de esta juventud, sobre todo estos tal, que están ahí luchando por un montón de cosas así muy tal, pero luego son incapaces de hacer su cama, como dice, o de ordenar su cuarto, como dice Jordan Peterson. Es que estamos viendo también que pasa con mucha de esta gente, ¿no? Como decía Sergio, la clase media alta o los ricos, que creen que la realidad ya está dada y que no puede empeorar. Entonces, claro, vos naciste en un mundo en el que naciste con internet, ¿no? Entonces, naciste en una familia acomodada, naciste con internet, naciste con todo, y crees que eso es un derecho, porque, o sea, es un derecho, naciste así, claro. O sea, no puede ir para atrás, o sea, y no ves todo el trabajo que hay atrás de eso, o sea, todo lo que tuvo que pasar tu familia anterior y la humanidad entera para llegar hasta el día de hoy, para que haya internet, o sea, todo el sacrificio que pasó la humanidad para llegar a hoy, y tu familia, cuánto tuvo que trabajar tus abuelos y tu padre y todo, para que vos creas que eso existe y no precisa que nadie la produzca, existe, el internet está, es la magia que está en el aire, o sea, entonces, el planeta libre, claro, que todo es exacto. Fantástico. Como vos crees que es algo que eso ya está dado, no voy a pelear por lo que ya está dado. Eso ya está, o sea, es un derecho, ya está. Lo declaré derecho y ya está. Voy a pelear por los osos panda, los osos polares, las cosas, que está muy bien, ¿eh? Ojo, yo no estoy diciendo que esté mal, está muy bien. Sí. Pero está bien para quien puede, ¿no? Como decía Sergio, ¿no? Está bien para quien puede dedicar tiempo y dinero a eso, ¿no? Que está muy bien, es muy noble la causa, ¿eh? Es muy noble y me encanta. Pero dedicate vos a eso, a mí no me hagas comer carne sintética si me vale 10 veces más, o me hagas andar en autos eléctricos si valen 20 veces más. O sea, yo no puedo, o sea, todo bien, pero no me obliga a mí. Pero esto viene de si tienes una concepción del mundo, digamos, individualista o colectivista, y de esto se nutre. Porque
casi ninguna de estas causas que son, digamos, instrumentales a la izquierda, por sí mismas tienen nada de malo si tú las dejas en el ámbito privado, en el ámbito individual, en el ámbito de tu decisión. El problema es cuando la intentas imponer a los demás. Y ahí se quiebra por las costuras y además ahí se nota. Se nota que es simplemente una mera excusa o un caballo de Troya para meter todo tipo de ideas socialistas. Yo siempre uso el ejemplo del veganismo. Es decir, el veganismo como tal, el que quiera ser vegano y tal, pues, oye, estupendo, quiero decir, magnífico. Pero el problema es que estamos viendo en que precisamente este movimiento vegano se caracteriza por no ser precisamente una cosa así como muy individual, de puertas para adentro, de bueno, no, sino que es muy exigente y cada vez más acaparador y cada vez intenta imponer más tipos su filosofía al resto y demás, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo y es cuando yo doy una fiesta, ustedes le dicen un asado, ¿no? Le dicen ahí, cuando hago un asado en casa, una barbacoa, una chuletada, le decimos aquí, yo siempre pregunto y tal si alguien es vegano, pues para tener, o vegetariano, pues para tener también, no sé, ensaladas y cosas así veganas. Sin embargo, yo cada vez que he ido a fiestas, así a cumpleaños, fiestas y tal, en casas de veganos, nunca hay una opción carnívora, ni normal, pero no hay ni queso, quiero decir, ¿no? Luego, tú vas ahora los restaurantes, los veganos dicen, no, es que tienen que tener una opción vegana, ¿no? Y sí, tienen que tener opción vegana el restaurante, y se indignan además, ¿no? Es más, primero te piden una opción vegana y luego te piden que el restaurante en sí mismo solo sea vegano porque estaría contaminado por la presencia de carne allí y tal. Sin embargo, yo nunca he ido a un restaurante vegano que tenga una opción omnívora. Vayan a un restaurante vegano, si vas a un restaurante vegano, dices, mire, ¿y algo de carne? No, aquí no tenemos carne. Váyase usted a un restaurante normal. Digo, bueno, pues entonces, por la misma regla de tres, cuando alguien vaya a un restaurante normal y diga, ¿qué pasa, que no tienen opción vegana? Pues váyase a un restaurante vegano. Eres un intolerante, hay que ver, eres excluyente, no eres inclusivo, no eres respetuoso con las opciones de los demás. Pero, a ver, ¿qué me estás contando? Mírate al espejo, ¿no? Pero claro, cuando lo hace uno sí, cuando lo hace el otro no. Como que la historia se repite de cierta manera, ¿no? Yo recuerdo de propaganda viejas, ¿no? Cuando se promocionaba el cigarro como un método para, ¿no? Está recetado por saludable, sí, saludable. Y donde las grandes corporaciones vendedoras de tabaco metían mucho dinero, ¿no? En ese tipo de propaganda. Recuerdo también cuando decían que dar leche de teta generaba una cantidad de trastornos a la madre, ¿no? Como, no sé, cáncer de mama y una cantidad de cosas más. Implementaron la leche artificial, ¿no? Porque claro, o sea, como no se puede, ¿no? El fin justifica los medios, ¿no? Ay, mirá, el bebé toma teta, le tenemos acá, ¿no? La leche artificial esta, ¿no? Leche en polvo, ¿no? De una gran empresa también, la Nestlé, ¿no? La leche de Nestlé que tiene omega 3, omega 6 y una cantidad de porquería, ¿viste, no? Que de leche, bueno, está. Y ahora que tenemos la carne, que se está haciendo ahora carnes en 3D de otro tipo, ¿no? Se está impulsando una nueva industria, entonces se necesita una propaganda, se necesita un antes y un después, ¿no? Entonces, ¿no? Se necesita una pandemia para vender remedios, ¿no? Se necesita un feminismo, ¿no? Para vender abortos. Se necesita, porque son financiados, o sea, son financiados por lo mismo que proponen la solución, digo yo. Claro, pero porque todo eso que se está hablando hoy es lo mismo, los autos eléctricos, es porque ya hay una industria que se está desarrollando que ya precisa vender algo. Ya hay una industria que se está encargando de embolsar gusanos para vender, ya se está sobre la mesa, ya invirtieron y le pagaron a los estados para hacerlo, y ahora las propagandas tienen que fluir. Claro, pero el problema es precisamente cuando entra en la ecuación el gobierno, el Estado, porque, por ejemplo, Nestlé es una de las empresas más perversas, de las corporaciones más perversas que hay sobre la Tierra. Y por mucha influencia que tenga y por muchas cosas que haya hecho y tal, por seguir con tu ejemplo de la leche, que Nestlé promoviese todo eso. Sí, y bueno, pero termina sponsorizado y tal. El tema es que hasta ahora nadie te obligaba a consumir esa leche ni te prohibía, por ejemplo, darle la lactancia, ¿no? La lactancia normal a tu hijo. Eso no quita que Nestlé sea fatal. De hecho, igual anteriormente que los médicos te decían, no, eso es una aberración. Claro. Como ahora, pero antes no había una sentencia, hoy existieron médicos que decían por lo que sucedió. Claro, pero porque las industrias les juntaban dinero y tal. Pero el tema está en que un malentendido habitual con los libertarios o con nuestra filosofía, y que a veces nosotros no somos capaces de transmitir bien, que suelen decir que nosotros estamos a favor de las empresas.
No, nosotros no estamos a favor del libre mercado y a favor de la empresarialidad, pero no de las empresas. No defendemos a las empresas, defendemos a las empresas que compiten libremente y no se aprovechan. El problema es cuando estas empresas se meten a dar y recibir favores del Estado, porque ahí entra ya el componente de la imposición. Porque, claro, es que para ser más simple, lo que está mal es que yo vendo muletas y le digo al Estado, financio al Estado para que le pierna a la gente para yo vender muletas. Exacto. Eso es lo que está, lo que estamos, creo que la mayoría de nosotros acá en contra. Exacto, pero a veces por defender este tipo de ideas y tal se nos confunden con que estamos defendiendo a las empresas, cuando no es así. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo de los documentales, ¿no?, de naturaleza, siempre te ponen como una especie y el depredador natural, ¿no?, el depredador de esta especie, que es el que lo mantiene a raya al otro y tal, o es como su enemigo natural. Entonces, usando ese paralelismo, en la actualidad, la política y tal, te intenta vender como que ante los malos empresarios, los empresarios explotadores, empresarios malvados y tal, que los hay, evidentemente que los hay, y muchos, te venden que el depredador natural o el que los mantiene a raya y tal va a ser o el sindicalista o el político intervencionista o el regulador o el funcionario o el burócrata. Cuando en la realidad, en la verdadera naturaleza de la economía, el mejor depredador para un mal empresario es otro empresario que pueda competir con él. Ese es el que va a encargarse de devorar o de mantener a raya a ese mal empresario. Cuando en verdad el político, el sindicalista, el gobierno, lo que va a hacer en realidad, más que depredar o mantener a raya, al revés, se va a convertir en una simbiosis, se van a ayudar mutuamente el uno al otro, para seguir además explotando y todo este tipo de cosas, ¿no? Y ahí a veces fallamos en transmitir eso. Nosotros no estamos a favor de las empresas, hay empresas muchísimas, horribles, pero su poder, el impacto que verdaderamente tienen sobre ti, o que pueden tener sobre ti, es cuando entra en la ecuación el gobierno o el Estado, porque te impone. De la otra manera, tal, por mucho que Nestlé financiase todo ese tipo de estudios y de cosas y tal, pues tú podías darle la leche materna a tu niño si querías, o no picabas en eso. Pero recientemente hemos visto cómo varias empresas farmacéuticas pretendían vender su producto y han utilizado todos los medios posibles, sobre todo los estatales, para tratar de imponer que consumieras cierto producto inyectado de una forma que creo que excedía bastante los límites de lo tolerable, ¿no? Y ahí está el problema. Totalmente. Ignacio, muy bueno toda la charla. Viste, como siempre, empezamos hablando de la película y claro, lo relacionamos con cosas de la vida real y nos vamos... Pero eso es lo bueno, sí. Eso es lo bueno de hablar de películas, que es que te da para hablar de estas cosas, porque si nos hubiéramos puesto a hablar de esas cosas directamente, pues a lo mejor no hubiera sido tan entretenido, quién sabe. Sí, puede ser. Conclusión final. Bueno, mi conclusión es, y creo que además, estas se las digo además personalmente a ustedes, quiero decir, hay que ver las películas como siendo malintencionados, es decir, pensando en lo peor siempre, ¿no? Porque son un vehículo son una herramienta muy potente de transmitir ideas y de transmitir valores, porque impactan, influyen y ellos lo saben. Entonces, yo a lo mejor me paso, soy demasiado celoso en mi crítica, ¿no? Es decir, veo a lo mejor cosas donde a lo mejor no las hay, aunque yo creo que sí, pero bueno. Pero sí que es que hay que nunca quedarse con lo primero que te llega de la película. Siempre intentar contrastar, buscarle la vuelta, buscarle cuál puede ser el significado oculto que tienen, porque lo tienen. Es decir, es verdad que hay cineastas y artistas y tal que hacen sus películas porque es lo que quieren hacer y tal, pero muchísimos de ellos, y me atrevería a decir que la mayoría, queriéndolo o no, algunos de ellos, lo que te están es vendiendo en forma de película su visión sobre el mundo, un mensajito, un panfleto, una pieza de propaganda, y la están envolviendo en algo así como muy digerible, muy divertido, muy que te impacta, que te gusta y tal, y te terminan colando por ahí un montón de cosas, porque claro, y lo hace muy bien, quiero decir, esa es su intención. Entonces, no es que yo no es que esté yo aquí para recomendar nada, quiero decir, ni que cada uno haga lo que quiera, pero que creo que hay que verlas con esa pizca de malicia y tomarse toda esta producción sabiendo que te están intentando colar algo. Yo creo que esa es la postura más razonable o más prudente que podemos tener con todo este tipo de cosas, porque la influencia es muy grande la que tiene. Muy bien, Ignacio. Bueno, muchísimas gracias por haber participado una vez más. Nos queda pendiente
una tercera vez que dijimos que íbamos a hablar de videojuegos, así que estate atento porque en cualquier momento... Pues, por cierto, si no la han visto, les recomiendo enormemente una película que salió hace muy poquito en Apple TV, que es Tetris, sobre el videojuego Tetris, pero no es una película del videojuego, sino de cómo fue la historia, de cómo el videojuego pasó de la Unión Soviética, que fue donde se desarrolló, donde se programó, a la venta en Occidente y tal, todo el ajetreo legal, político, casi de espionaje que se produjo durante la Guerra Fría para traer Tetris a las consolas y a los ordenadores y a los arcades de Occidente. Y está muy bien la película, así que creo que, vamos, ya tenemos película sobre videojuegos y además hablar de videojuegos, pues cuando quieran, cuando me digan, aquí me tendrán. Yo encantado. Buenísimo, así que bueno, te estamos contactando. Muchísimas gracias por esta charla, Ignacio, un placer. Gracias a ustedes, Sergio, Maxi, gracias. Chau, chau.